En esta presentación vamos a repasar páncreas. El páncreas es una glándula formada por una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza se ubica en la curva en forma de C del duodeno, unida a él por tejido conjuntivo. El cuerpo tiene una posición central y la cola se extiende hacia el hilio del vaso. El conducto pancreático o de Wirsung recorre toda la longitud de la glándula y desemboca en el duodeno a la altura de la ampolla hepatopancreática o de Vater, a través de la cual ingresan el conducto colédoco y la vesícula biliar. El esfínter hepatopancreático, también conocido como el esfínter de Oddi, rodea la ampolla regulando el flujo de bilis, el flujo del jugo pancreático e impide el reflujo de los contenidos intestinales hacia el conducto pancreático. En algunas personas podemos encontrar el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que es un vestigio del origen del páncreas. Revistiendo la glándula encontramos una capa de tejido conjuntivo laxo que forma la cápsula de la que parten tabiques hacia el interior del parénquima, dividiendo la glándula en lobulillos. Dentro de los lobulillos reconocemos un estroma de tejido conjuntivo laxo que rodea los conductos, vasos sanguíneos y nervios, y junto al tejido conjuntivo vamos a encontrar algunas glándulas mucosas que rodean el conducto pancreático que no podemos distinguir con claridad en este aumento. El páncreas es una glándula que posee un componente exócrino que se encuentra en toda su extensión y sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno, que intervienen en la digestión en el intestino. Y el componente endocrino, que corresponde a los islotes de Langerhans dispersos en cúmulos celulares que sintetizan hormonas hacia la sangre, que regulan el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. El páncreas exócrino es una glándula serosa muy similar a la glándula parótida, con la que pueden confundirla, así que deben prestar mucha atención para poder diferenciar ambas glándulas. Observen que las dos tienen acinos serosos puros, tienen una cápsula de tejido conjuntivo que emite tabiques hacia el interior del parénquima, dividiéndolas en lobulillos, y tienen además un sistema de conductos, lo que nos va a permitir diferenciar una de otra es la presencia de los islotes de Langerhans que encontramos en el páncreas y están ausentes en la glándula parótida. Con un mayor aumento también podremos ver las células centroacinosas. En este corte de glándula parótida podemos reconocer también un ganglio linfático que acompaña a la glándula. En esta imagen, con un mayor aumento, podemos identificar los lobulillos que se encuentran separados por tejido conjuntivo, en el que identificamos adipocitos interpuestos, parte del sistema de conductos y vasos sanguíneos. Observamos con claridad tanto el componente exócrino, que corresponde a los acinos organizados en lobulillos, como el componente endocrino, reconociendo los islotes de Langerhans que se tiñen con mayor palidez. El citoplasma de las células insulares se tiñe solo con eosina, mientras que las células de los acinos captan la hematoxilina en su región basal por el extenso retículo endoplásmico rugoso y la eosina en su región apical, que contiene los precursores de la secreción que corresponden a los gránulos de zimógenos. Las unidades de secreción o adenómeros
tienen una forma acinosa o túbulo-acinosa y están formados por un epitelio simple de células cerosas piramidales. Estas células tienen una porción luminal angosta y una base ancha, rodeadas por poco tejido conjuntivo entre ellas. Su secreción corresponde a precursores enzimáticos digestivos, que son los gránulos de zimógeno. Los acinos pancreáticos son singulares entre los acinos glandulares porque el conducto inicial que parte desde el acino, que corresponde al conducto intercalar, comienza dentro del adenómero. Las células del conducto que se encuentran dentro del acino son las que conocemos como células centroacinosas, que forman el revestimiento epitelial inicial del conducto intercalar que drena en un conducto intralobulillar. Las células acinosas son basófilas en la región basal, con gránulos de zimógeno acidófilos en el citoplasma apical. Las células centroacinosas planas carecen de retículo endoplásmico rugoso y gránulos de secreción, por lo que se tiñen muy pálidamente con eosina, y esta tinción débil nos ayuda a identificarlas. Los gránulos de zimógeno tienen enzimas digestivas inactivas o también conocidas como proenzimas, entre las que encontramos endopeptidasas y exopeptidasas proteolíticas que digieren proteínas por escisión de sus enlaces peptídicos internos o de los aminoácidos. Enzimas amiolíticas que digieren los hidratos de carbono al romper los enlaces glucosídicos de los polímeros de glucosa. Lipasas que digieren lípidos por escisión de los enlaces éster de los triglicéridos para producir ácidos grasos libres. Y enzimas nucleolíticas que digieren ácidos nucleicos para producir mononucleótidos. Recuerden que las enzimas digestivas pancreáticas se activan al alcanzar la luz del intestino delgado. Observen la ubicación basal de los núcleos de las células acinosas. Identificamos el conducto intercalar con sus núcleos alargados, con su eje orientado en la dirección del conducto, y un conducto intralobulillar cortado en sentido transversal con su epitelio simple cúbico. Recuerden que no hay conductos estriados en el páncreas, lo que es otra característica que tenemos que tener presente. En este corte nuevamente vemos la basofilia citoplasmática de las células acinosas, que se corresponde con el extenso retículo endoplásmico y los ribosomas libres, lo que, como dijimos, se relaciona con la actividad de síntesis proteicas de estas células. En el citoplasma apical habrá un aparato de Golgi bien desarrollado que interviene en la concentración y el envasado de los productos de secreción. Las células acinosas se unen en sus polos apicales formando una luz aislada hacia la que se extienden microvellosidades desde la superficie apical y se liberan los gránulos de zimógenos por exocitosis. Las células centroacinosas se encuentran en el inicio del sistema de conductos del páncreas. Tienen un núcleo central aplanado y su citoplasma adelgazado. Son células del conducto intercalar situadas dentro del acino y se tiñen poco en comparación con las células acinosas. Se continúan con células del conducto intercalar, que, recuerden, son conductos cortos y drenan en conductos colectores intralobulillares, que están formados por un epitelio cúbico y tienen una luz pequeña. Como dijimos, en el páncreas no hay conductos estriados y la red de conductos intralobulillares desembocan en conductos interlobulillares que están revestidos por un epitelio cilíndrico bajo
en el cual pueden encontrarse células enteroendocrinas y a veces caliciformes. A medida que estos conductos aumentan su calibre, adquieren un epitelio de tipo estratificado. No los vemos presentes en este corte, pero deben tenerlo en cuenta. Son conductos que se ubican fuera de los lobulillos y desembocan directamente en el conducto pancreático principal que atraviesa toda la glándula. En la cabeza del páncreas, recuerden que se origina un segundo conducto, como mostramos al principio, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini. El páncreas secreta cerca de 1 litro de líquido por día. Los acinos secretan un pequeño volumen de líquido con proteínas y las células del conducto intercalar secretan un gran volumen de líquido rico en sodio y en bicarbonato. El bicarbonato neutraliza la acidez del quimo que entra en el duodeno desde el estómago y establece el pH óptimo para la actividad de las enzimas pancreáticas. Alrededor de los conductos encontramos tejido conjuntivo interpuestos y con un mayor aumento podrán distinguir los fibroblastos con sus núcleos alargados y células musculares lisas que participan en el vaciamiento de los conductos. Observen que en esta imagen el pelito del microscopio nos señala un islote de Langerhans que, como nombramos, pertenece al páncreas endocrino. Estos islotes están dispersos por todo el órgano en la forma de cúmulos celulares. Secreta las hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre y sus células poligonales están dispuestas como cordones irregulares rodeados por una red de capilares fenestrados. En los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, los islotes los distinguimos como cúmulos de células pálidas rodeados por los acinos pancreáticos que se tiñen con mayor intensidad. En esta otra imagen, con un mayor aumento, tenemos al islote de Langerhans. Observen su contacto estrecho con la red de capilares que lo rodea. En los preparados de rutina no se identifican los distintos tipos celulares que hay en los islotes, pero igualmente deben saber cuáles son y qué función tienen. Las células B constituyen entre el 60 y el 70% del total de células y suelen localizarse en la porción central. Son las células que secretan insulina. Las células A constituyen entre el 15 y el 20% de la población celular y en general están en la periferia de los islotes. Estas células son las que secretan el glucagón y las células D conforman entre el 5 y el 10% del tejido pancreático endocrino y también se localizan en la periferia de los islotes y son las encargadas de secretar somatostatina. Y las células insulares menores constituyen cerca del 5% del tejido tisular. Esta secreción exócrina está sometida a un control hormonal y nervioso. La secretina y la colecistoquinina, secretadas por el duodeno, son las reguladoras principales. La entrada del quimoácido en el duodeno estimula la liberación de estas hormonas en la sangre, de modo que la secretina estimula las células de los conductos para secretar un gran volumen de líquido con una alta concentración de bicarbonato, pero sin ningún contenido enzimático o con muy poquitas enzimas. Y la colecistoquinina promueve a que las células acinosas secreten sus proenzimas. La acción coordinada de ambas hormonas estimula la secreción hacia el duodeno. Además de las influencias hormonales, deben saber que el páncreas recibe una inervación autónoma. Las fibras nerviosas simpáticas intervienen en la regulación del flujo sanguíneo pancreático y las fibras parasimpáticas
en la actividad de las células acinosas y centroacinosas. Las hormonas secretadas por el páncreas regulan funciones metabólicas en forma sistémica en el tubo digestivo o en el mismo islote. La insulina disminuye la concentración de glucosa en la sangre con sus efectos principales a nivel del hígado, del músculo esquelético y del tejido adiposo. Entre sus funciones, estimula la captación de glucosa de la circulación a través de transportadores específicos de glucosa en la membrana celular que corresponden a los GLUT4. El almacenamiento de glucosa por la activación de la glucógeno-sintasa e inhibición de la glucógeno-fosforilasa en las células musculares y en el hígado la lleva a la glucogénesis. La utilización de glucosa al promover la glucólisis dentro de las células, dado por la activación de la piruvato deshidrogenasa y fosfofructoquinasa en las células osteomusculares y en el hígado. La degradación de kilomicrones y otras LDL en ácidos grasos libres por activación de la lipoproteína lipasa, y al aumentar su concentración de ácidos grasos libres se incrementan los triglicéridos, llevando a la formación de inclusiones lipídicas o lipogénesis. Y la síntesis de proteínas en células osteomusculares y en hepatocitos por el aumento de la captación celular de aminoácidos y activación de la vía del blanco de la rapamicina, que es la responsable del aumento de la producción de los ribosomas y la disminución de la proteólisis celular. La falta o cantidades insuficientes de insulina llevan al aumento de la concentración de glucosa en la sangre, lo que se conoce como hiperglucemia, y a la presencia de glucosa en orina o la glucosuria, signos que son propios de la diabetes mellitus, un tema que ustedes verán en otras materias más adelante. El glucagón aumenta la concentración de glucosa en la sangre, estimula la liberación de glucosa hacia la sangre y la glucogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de metabolitos de aminoácidos, y también la glucogenólisis, que corresponde a la degradación de glucógeno en el hígado. El glucagón también estimula la proteólisis para promover la gluconeogénesis, moviliza las grasas desde los adipocitos, que es el proceso conocido como lipólisis, y estimula la lipasa hepática. La somatostatina inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón. Si bien su intervención en los islotes todavía no es clara, se sabe que inhibe la secreción de ambas hormonas y también suprime la secreción exócrina de la glándula.